noches, bienvenidos a Voces. Esta información que está chequeada y recontrachequeada con 3 fuentes diferentes te va a indicar algo importante. Massa quería ser jefe de gabinete y Cristina se opuso. Cristina se lo impidió. Repito, no lo van a poder desmentir. Sergio Massa apostó todas las fichas antes de asumir o antes de ser designado como ministro de Economía a ser jefe de gabinete, porque esa era la botonera que quería. Y Cristina dijo que no. Máximo Kirchner estaba de acuerdo con Massa y Cristina dijo que no. Alberto Fernández a esa altura ya le habían rodeado el rancho, lo habían presionado los empresarios, los gobernadores, los intendentes y había dicho, bueno, si tiene que ser jefe de gabinete, que sea jefe de gabinete. Y Cristina dijo que no. Eso ayuda a entender las limitaciones concretas que tiene el esquema, el nuevo sistema de poder, que algunos dicen que podría ser más de lo mismo. No me estoy adelantando, estoy dando información. Cristina no quería que Massa fuera jefe de gabinete. Y Massa tuvo que asumir o tuvo que aceptar la designación como ministro de Economía para ejercer todo el poder desde ahí. Tenemos un programa muy interesante. En un ratito más hablamos con José del Río, desde la redacción de La Nación, con Roberto Kachanowski para hablar de economía y los mercados, con Rosendo Fraga, con el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, y presidente de la UCR, para tener una voz oficial dentro de la oposición. Está Andy Pache, está Silvina Martínez, está Luis Gasulla. Pero yo quiero compartir con ustedes algo a lo que le llamo las preguntas que Massa no puede responder. Y no se asusten, ¿eh? Pero lo hago para que no digan que somos destituyentes. Entonces, vamos a plantearle al designado ministro de Economía, sin más demora, una serie de preguntas como si estuviera aquí, de manera presencial. Algunas de esas preguntas tienen información recién salida del horno. Pero acompáñame, así empezamos a entender juntos qué es lo que está pasando. La pregunta que yo le haría si lo tuviese aquí o cuando lo tenga presente, si acepta la entrevista que ya le estamos proponiendo, como se la propuso al presidente. Yo quiero entrevistar a todo el mundo, a Cristina, a todos, a Máximo. Primera pregunta, ¿cómo explica su cambio de postura, Massa, entre la amenaza original de meter presos a los ñoquis de la Cámpora y su estrecho vínculo ahora con Cristina y todavía más con Máximo Kirchner? Segunda pregunta, ¿comprende que ese tipo de cosas dañan su reputación, su credibilidad y el valor de su palabra también, aún teniendo un plan? ¿Cristina tendría que estar presa? Bueno, la orden de detención está, los fueros obviamente funcionan como un freno en ese sentido, y sin duda, si hoy no existiesen fueros en la Argentina, Cristina estaría presa. Preguntas que Massa no puede responder todavía. Por ahí viene acá o a la cornisa y las responde. ¿Es cierto que la baja de la cotización del dólar blue, el dólar MEP, ahí lo tenemos dentro de un ratito también Dipache nos va a mostrar, creo que son como 30 y pico de tipos diferentes de dólar, un récord, un tuit que es espectacular del señor Dipache. El dólar MEP, el contado con liqui y el riesgo país se vienen logrando, entre otras cosas, la baja del riesgo país, ¿no? Porque un grupo de empresarios que lo apoyan están invirtiendo unos cuantos millones de dólares para sostenerlo. Los especialistas en mercado dicen que los bonos argentinos están tan baratos y el mercado es tan chico que cualquiera con un par de millones de dólares por día puede lograr el denominado efecto Massa, entre comillas. Sigo con las preguntas. ¿Es verdad, señor ministro designado, que usted plantea un dólar para el campo de alrededor de 300 pesos? Cristina no lo va a bancar. Perdón.
para lograr que liquiden el próximo mes cerca de 15.000 millones de dólares? Una pregunta que le voy a hacer a Kachanowski, a José del Río, a Damián Dipache. ¿Es cierto que está pensando Sergio Massa en vender las acciones que tiene el Estado acumuladas? Lo tiramos ayer por primera vez acá en Voces, en el Fondo de Garantías de Sustentabilidad, a las mismas compañías que hoy tienen la mayoría, porque eso implicaría, Massa, dejar de integrar el directorio, que el Estado deje de integrar el directorio de empresas como las más importantes: Telecom, Banco Macro, Papel Prensa, Grupo Financiero Galicia, Transportadora de Gas del Sur, YPF, Cablevisión, Molinos, Mirgor, Consultatio y el Grupo Clarín, entre otras. Es decir, Massa, otra pregunta, ¿cree que Cristina se lo va a permitir, siendo que se trata de una de sus banderas ideológicas más importantes? Si a mí me preguntan, yo lo voy a dudar, ¿eh? Su última medida concreta, señor ministro designado, antes de asumir, fue firmar una paritaria para los empleados del Congreso de casi el 69%. Otra pregunta a propósito de esto. ¿No es esta acaso una medida que está más cerca del populismo que de un programa económico consistente? Otra pregunta, inconveniente. O cuando yo lo tenga enfrente, si usted acepta las entrevistas. ¿Es verdad que va a devaluar, pero una vez que tenga los por lo menos 15.000 o 20.000 millones de dólares de reservas? ¿Cómo tomó el irrespetuoso tuit de Juan Grabois cuando todavía no terminaba de asumir, exigiéndole el salario básico universal? Exigiéndole. ¿No cree que cada vez que hablan Grabois, Evo Nafini, entre otros, en el fondo la que le está mandando un mensaje a usted, Massa, es Cristina? ¿Cómo va a convivir con el fuego amigo? De hecho, en las últimas horas circuló un video en el que Víctor Hugo Dos Morales, le digo yo, ¿no? Doble moral. En el que Víctor Hugo Dos Morales parece simular un acto fallido. Y así sucesivamente con todas las variantes, pero la más importante de todas, la de Batakis. Llegar a ministra de Economía, despertar una expectativa trascendente y luego tener que presentar la renuncia para que Massa sea. Mauricio Massa, le dijo, deben tener un lío en C5N. Mamita, ¿no? ¿Qué hace? ¿Lo apoyamos? ¿No apoyamos? ¿Está con Alberto? ¿Con Cristina? ¿Y Massa está con nosotros? Ah, ¿va a jugar para nosotros? Y si hay negocio de... perdón. Qué lío con esto, ¿no? Tanto la salida de varios ministros como su desembarco, el de otros ministros, secretarios, estuvieron llenos de papelones. Pero te daba verdaderamente vergüenza ajena, desprolijidades. Por la manera en que el presidente, cuando llamó el presidente, alguno no lo llamó, le fueron transmitidas a los ministros y los secretarios la despedida. Por la forma de comunicarlas. En serio, es un papelón internacional, mundial. A Gustavo Vélez, a Silvina Batakis, que pasó de ministra de Economía a presidenta del Banco Nación y se enteró arriba de un avión. A Daniel Scioli, que tuvo que volver a la Embajada de Brasil después de haber sido designado, bueno, parece que se va a tomar un avión, ministro de Desarrollo, y los pusieron así. Massa los puso en una conferencia de prensa. Eduardo Hecker, que se enteró que cesaba en su cargo de presidente del Banco Nación mientras estaba en funciones presentando una tarjeta del banco minera en la provincia de Catamarca. ¿Lo viste? ¿Lo escuchaste a Hecker? Me da vergüenza. Nada, la verdad es que así son las cosas. Creo que el banco que hoy dejamos, o que hoy me toca dejar a mí, o que hoy me deja a mí, en alguno de estos casilleros podría ubicarme, pero este banco es un banco que está mucho mejor que el que nos tocó recibir. Sigo con las preguntas, señor ministro designado. ¿No le parece que usted también tiene parte de responsabilidad en todo el lío de comunicación que se armó? Incluido lo de Scioli, ¿no? Que empiecen a reconocer el error. ¿Cómo lo sientan a Scioli? Un papelón. ¿Cree que se puede gobernar con un presidente sin poder? Porque usted va a tener un presidente sin poder ni autoridad. Y una vicepresidenta que la juega de auditora y que dice, esto me gusta, esto no me gusta. A ver, ¿qué es lo que va a hacer Sergio ahora? ¿Cómo
¿cómo va a hacer para imponer su visión sobre la economía y el mundo si a primera vista parece tan contraria a la que tiene Cristina y su núcleo duro? Venezuela, Estados Unidos, Nicaragua, la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué va a hacer cuando se tenga que pronunciar sobre estos temas? Todo el mundo sabe, Massa, y usted también, que para cambiar las expectativas hay que, ahora lo vamos a hablar, ¿no? Con Rosendo, con Kachanowski, con José del Río, con Damián Dipache, con Silvina, con Luis Gasulla, bajar el gasto público. Listo, se acabó la discusión. Devaluar y conseguir los dólares para devaluar. Pero además ser y parecer creíble. Y lograrlo con el apoyo de todo el Frente de Todos. El mismo Frente de Todos que todavía hasta ahora se está pegando codazos para ver quién se queda y quién se va. Por ejemplo, ¿Pelle se queda o se va? Hay fuertes versiones que dicen que se va a ir en horas. Se lo voy a preguntar a José del Río. Un Frente de Todos donde sigue la interna abierta entre los propios deseos, objetivos y ambiciones suyos, señor ministro designado, los del presidente, que todavía se aferra al poco poder que tiene, y los de Cristina, que ella no se embarra, ¿viste? Pero sigue pugnando por colocar a gente de su confianza, por ejemplo en la FIP, que le impidió ser jefe de gabinete a Massa. Este es un dato concreto, ¿eh? Dijo, pará, esa botonera no. La misma Cristina, que no se moja ni se embarra, pero que bregó para que no lo toquen ni de cerca a Guado de Pedro, a Martín Soria, a Carlos Zanini, a Tristán Bauer, ese cambalache, ese cachivache, vacunado VIP, a Fernanda Raberta, ni a ninguna de las cajas más jugosas. Ya sabés, la del PAMI, la de YPF, la de Aerolíneas Argentinas. A propósito, ¿por qué habría que pensar que usted va a tratar de convertir a esas empresas deficitarias que acabo de nombrar, no sé, YPF, Aerolíneas, en superavitarias, si ni siquiera se metió, estando al frente del Congreso, ni siquiera metió la mano en la Biblioteca del Congreso de la Nación, en la que trabajan casi 1.600 empleados? ¿Cómo va a hacer para bajar el gasto público? Señor ministro, hoy, hace unas horas, nos explicó nuestro compañero Rafael Matthews Ruiz en Wall Street. Dicen que en Wall Street creen que usted podría darle un poquito de aire al gobierno, pero que persisten las mismas dudas de siempre. De hecho, ayer lo resumió muy bien Luis Juez con su filosa crítica al gobierno, pegando en el centro de la cuestión. Mirá. Hay un ataque contra la libertad de expresión, ¿eh? Justo cuando Luis Juez estaba dando con todo el mundo, dice así, gracias, otro ataque a la libertad de expresión. Justo cuando Luis Juez estaba diciendo que no habrán designado a Massa para que estirar la explosión de la bomba hasta el próximo gobierno, palabra más, palabra menos. Dale. Y yo quiero arrancar con este concepto, y se lo digo particularmente a los opositores. Guarda que no venga Sergio Massa a alargar la mecha de la bomba. Históricamente, actitud que ha tenido el peronismo, alargar la mecha para que cuando la bomba explote, estos muchachos no estén gobernando como pasó siempre en la historia de la Argentina. Que las cosas explotan cuando está un gobierno no peronista en el poder. No van a hacer cosas que Massa venga a cumplir esa función, porque con Bataki no habían logrado, la mecha se había cortado. Yo presupongo que la estrategia del peronismo y de Cristina, que en estas cosas las conoce nunca, es prolongar la mecha, que la bomba le explote al que vaya a venir. Cuidado, cuidado, que es para pensar lo que dice el juez, ¿Y por qué tendríamos que darle un cheque en blanco a Massa? A ver, que le vaya bien para que le vaya bien al país, Yo tampoco estoy diciendo lo contrario. Pero ¿por qué tendríamos que darle un cheque en blanco si la inflación sigue altísima? No es que asumió baja y Massa y bajó la inflación. La pobreza crece todos los días, Día a día. Y hasta ahora, de verdad, nada cambió. Un poquitito de los mercados, que habría que ver cuánto es de verdad o no. Es más, en vez de aprovechar para generar un ahorro en el presupuesto con la función de los ministerios, le dieron a la mayoría un nuevo conchavo. Eso que nosotros estamos viendo es como una especie de puerta giratoria, donde Vélez no volverá y Julián Domínguez tampoco, pero todo lo demás es como una especie de... Todos tienen conchavo. Como si la plata del Estado fuera un barril
sin fondo. ¿No es esta también más una pésima señal? Fusionar ministerios, pero no achicar la planta de empleados a contramano de lo que piden la mayoría de los argentinos. Y se lo voy a preguntar a José del Río y le voy a preguntar primero, como jefe de redacción que es, si hay información de último momento sobre cambios o qué es lo que se está manejando ahora. Buenas noches, José, ¿cómo va? Muy buenas noches, Luis, y siguiéndote con toda la información que estabas dando y el análisis.